Hola a todos, mi nombre es Alan Lerma, soy consultor de Tecla para Trimble Latinoamérica y en esta ocasión vamos a ver cómo hacer de nuestro modelo BIM un modelo BIM 4D. Algo que podemos ver en Tecla es que si nos vamos nosotros a lo que es toda la gestión de nuestro proyecto, vamos a tener la parte de las fases. ¿Para qué son las fases? Bueno, las fases son para organizar nuestro proyecto, lo podemos utilizar ya sea para dividir áreas, dividir fases precisamente del proyecto. Y aquí yo puedo meter todos los elementos. Por ejemplo, yo veo que aquí en la cimentación tengo la cimentación 1. Después tengo la prioridad de montaje, por ejemplo, lo que viene siendo la prioridad 1, que van a ser esas columnas, la prioridad 2, que son estas de aquí, junto con estas vigas, aquí lo podemos ver. Pero algo que también podemos hacer nosotros directamente es ponerle fase a nuestros objetos IFC o nuestros objetos BIM. En este caso tengo aquí, por ejemplo, unos tanques que están en esta parte de aquí, y estos también yo los puedo meter en las fases. Por ejemplo, veo aquí los tanques, veo los objetos por fase y me aparece directamente esos elementos. Entonces, esta es una manera de nosotros organizar nuestro proyecto. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, vamos a ver ahora sí cómo hacer nuestra programación de obra en este caso. Entonces vamos a encontrar aquí el botón de task o de tareas, y lo primero que voy a hacer, voy a agregar una tarea. Entonces vamos a suponer que en este caso la tarea se llama cimentación. Después de la cimentación voy a tener otra tarea que se llame fabricación, y por último voy a poner otra tercera tarea que se llame montaje. Ok, entonces ya tengo aquí lo que viene siendo la cimentación, fabricación y montaje. Si recordamos mis fases, yo tengo dos cimentaciones, entonces voy a colocarle aquí lo que es la cimentación 1 y va a ser la cimentación 2. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Vamos viendo cómo se van llenando nuestros datos. Yo le puedo decir la cimentación 2 va a iniciar hasta que termine la cimentación 1. Entonces voy a hacerla dependiente de la cimentación 1. Y vemos como ya tenemos aquí la secuencia, ¿no? La cimentación 2 depende de la 1. Y en fabricación, pues bueno, yo voy a agregar dos etapas de fabricación. Vamos a agregar dos. Si recordamos aquí mis fases, yo puse 6 prioridades de montaje. Después de estas 6 prioridades de montaje, que es digamos esta parte del edificio, la parte derecha, voy a colocar lo que viene siendo la cimentación 2, que es la parte de la izquierda, y continúa esta siguiente prioridad de montaje. Entonces lo que voy a hacer, voy a dividir mi fabricación en dos etapas. Va a ser la etapa 1 y la etapa 2. Entonces, igual la fabricación, yo le voy a decir que la etapa 2 va a comenzar hasta que finalice la etapa 1 para ir fabricando en el orden en el que necesito. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo, yo selecciono por ejemplo la cimentación 1, selecciono los objetos que ya tengo filtrados, y lo que voy a hacer es de que directamente los voy a agregar al apartado donde dice cimentación 1. Entonces aquí agrego los objetos que están seleccionados, hago lo mismo con la cimentación 2, entonces aquí agrego los objetos que están seleccionados. Y lo mismo voy a hacer con las etapas de fabricación. Entonces voy a agarrar lo que es desde la prioridad 1 hasta la prioridad 6. Y todos estos objetos los voy a agregar aquí a fabricación. Y voy a hacer lo mismo con la siguiente etapa de fabricación, perdón, que viene siendo esta de aquí. Objetos por fases, estos objetos, y los voy a fabricar en esta etapa. Entonces aquí vemos cómo ya vamos agregando nuestras diferentes etapas, y algo que podemos hacer también directamente aquí es agregar algunos contratistas. Por ejemplo, yo puedo agregar el nombre de alguna constructora, el nombre de algún fabricante para poner sus rendimientos. ¿Dónde vamos a poner los rendimientos? Aquí viene el tipo de tarea, y en este caso voy a agregar un tipo de tarea, por ejemplo algo que se llame colado para la cimentación. Y bueno, vamos a suponer que yo estoy colando, vamos a poner un rendimiento por volumen, y que estoy pidiendo un trompo de 7 metros cúbicos. Perdón, le puse peso, sería por volumen. Voy a poner 7 metros cúbicos y que estoy pidiendo un trompo por día. Entonces ya tengo aquí mi producción. Voy a agregar otro que sea de fabricación. Y ahora sí, en fabricación sí voy a colocar el peso.
y voy a suponer que estoy fabricando 25 toneladas por día. Entonces yo aquí le pongo ya la producción y lo que hago es, al colocar directamente aquí el tipo de tarea, tecla me va a leer el volumen o el peso o las diferentes propiedades. Entonces voy a ponerle aquí colado y vamos a ver cómo empieza ya a cambiarse lo que viene siendo mi fase. ¿Sí? Empieza a crecer. Lo que decíamos, el colado 2 depende totalmente del colado 1. Entonces aquí se va vinculando. Ok, entonces tenemos la fabricación. La fabricación pues sí la voy a empezar al mismo tiempo que la cimentación. Simplemente aquí voy a ponerle aquí el tipo de tarea, que es fabricación y fabricación. Entonces ya vamos teniendo aquí lo que viene siendo nuestra gráfica y voy a hacer lo mismo ahora con el montaje. Voy a poner una subtarea. En este caso lo voy a poner prioridad 1 y así lo voy a hacer con todas las prioridades. Muy bien, y aquí lo que tengo son todas las prioridades. Ya agregué los elementos correspondientes y lo único que hice fue, por ejemplo, a la prioridad 3 ponerle que dependía de la prioridad 2 y así sucesivamente. En este caso yo también puedo decir que la prioridad 7, por ejemplo, va a depender hasta que se acabe la cimentación. Entonces hay que poner que depende de la cimentación 2, por ejemplo, y ya empezaría cimentación 1 junto con este montaje, donde igual también la prioridad 1 de cuál depende, pues bueno, el montaje depende también de que esté lista la cimentación. Entonces ponemos la cimentación 1 y ya lo tendríamos así, donde ya cada una depende de termina la cimentación, empieza el montaje, termina la segunda cimentación, termina el segundo montaje. Entonces, en este caso no le estoy poniendo rendimientos, todo aparece como un día. Vemos que aquí no aparece ningún tipo de tarea. Y lo que tenemos aquí es de que cada tarea por individual, si yo veo la información, tiene por ejemplo lo que es cuándo se planea iniciar, cuándo se planea finalizar. También viene más información, la fecha en la que sí se inició, en la que sí se finalizó. Pero bueno, nosotros una vez que tenemos toda esta información, yo esto lo puedo importar o exportar. Por ejemplo, aquí lo puedo exportar hacia Primavera, hacia Microsoft Project, hacia Vico, o también lo puedo importar de estos software. Entonces, una vez que ya tengo mis tareas, ya tengo toda mi programación. Ahora lo que voy a hacer, vamos a crear una simulación de este montaje. Entonces, lo que vamos a hacer, creamos un nuevo filtro. En este caso voy a agregar un filtro que sea tareas y las tareas cuyo nombre sea igual como yo quiero que sean de referentes al montaje mi simulación. Entonces voy a poner si quiero que también se vea la cimentación, pero no quiero que se vea la fabricación. Entonces lo que voy a hacer directamente aquí, voy a poner tareas cuyo nombre, y en lugar de que sea igual le pongo comience con, y que comience con cimentación o con prioridad. Ese va a ser el texto y voy a agregar otra nueva tarea, otra nueva fila. Ya en esta ocasión va a ser tareas cuya fecha cuando se planea finalizar sea antes de. Entonces le pongo antes de, y aquí lo que voy a hacer, voy a poner una fecha de revisión. Voy a ponerle aquí seleccionar fecha, ponemos la fecha de revisión y aquí esta tarea entonces se va a llamar, vamos a llamarle eh, realizado. Entonces le llamo aquí realizado, así se llama esta tarea. Hay que ponerla que se guarde como objeto de representación. Entonces esto se llama realizado, y lo que esté igual a la fecha de revisión vamos a ponerle en proceso. Entonces aquí lo voy a poner en proceso. Entonces ya tenemos realizado y en proceso. Ahora por último voy a crear un filtro de representación. Entonces voy a poner uno que diga realizado, que es el que acabo de crear. Aquí está. Y el otro que se llamaba en proceso. Entonces voy a ponerlo en proceso. Y ahora sí, todo lo que ya está realizado, voy a poner que me lo vaya haciendo de color azul. Y todo lo que esté en proceso lo voy a poner de color rojo. Entonces esto azul, lo que está en proceso rojo. Y todo lo demás voy a poner que se vea, que no se vea. Voy a ponerle que esté oculto, así. Y este lo voy a poner un nombre que se llame status
y lo voy a poner 4D. Entonces le estoy guardando el nombre a mi representación. Y si yo reviso mi barra de tareas, vamos a verlo por aquí. Bueno, para la cuestión del montaje, vamos a ver cuándo finaliza la cimentación para ver más o menos qué fecha revisar. Entonces vemos más o menos que es como por el 25 de diciembre. Entonces voy a cerrar esto y me voy a ir aquí a estatus de proyecto y voy a revisar del 2018. Me voy a diciembre y decimos que era a partir más o menos del 25 de diciembre. Entonces pongo la fecha de revisión, pongo la representación que acabo de guardar, en este caso status 4D, y le pongo en refrescar, refresh. Entonces vemos que hasta ahorita no tenemos nada montado. Para el 25 ya tendríamos la cimentación. Para el 26 ya tendríamos esas primeras columnas. Entonces tenemos ya el 27, 28, 29. Aquí se atraviesa un fin de semana, por eso empieza a verse de esta manera. Entonces vemos cómo tenemos ya todo lo que viene siendo nuestro estatus del proyecto. Entonces se vuelve a atravesar un fin de semana. Tenemos contravientos, vigas, misceláneos, los joists, algo de pailería, de trabajo de placas y por último tenemos los tanques. Entonces esto del fin de semana nada más como comentario. Vemos, aquí lo vemos que es más largo. Pues bueno, nosotros podemos decidir cuáles son nuestros periodos de no trabajo. Por default lo traemos en sábado y en domingo, pero podemos importar lo que sean fechas de asueto y también podríamos cambiar si se va a trabajar o no se va a trabajar en sábados. Entonces esta es la manera en la que nosotros ya tenemos nuestra tarea, nuestro 4D y tenemos directamente toda la simulación.